¿Alguna vez has sentido que tu vida es una tormenta interminable? Como si cada oración que elevas al cielo se perdiera en el viento, sin respuesta. Te esfuerzas, crees, esperas, pero todo sigue igual o incluso peor. Y en esos momentos, la pregunta más peligrosa comienza a rondar tu mente. ¿Dónde está Dios? Y si te dijera que hay una verdad oculta en medio del sufrimiento, un secreto espiritual que muchos ignoran, pero que tiene el poder de transformar tu desesperación en paz, tu duda en fe inquebrantable y tu miedo en una confianza que nada ni nadie podrá sacudir. Una clave que ha sido escondida a simple vista, pero que hoy, en este video, se te revelará. La vida está llena de momentos difíciles, enfermedades, pérdidas, traiciones, puertas cerradas cuando más necesitábamos que se abrieran. Y cuando el dolor toca nuestra puerta, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado, que nuestras oraciones son inútiles, que quizás ya no somos dignos de su amor. Pero, ¿y si todo este tiempo hemos estado viendo la prueba desde la perspectiva equivocada? ¿Y si la confianza en Dios no se trata de lo que sentimos, sino de algo mucho más profundo y poderoso? Hoy vamos a descubrir una verdad que cambiará tu forma de ver la vida y el sufrimiento. En los próximos minutos te llevaré a través de un viaje donde entenderás por qué Dios permite ciertas pruebas, cómo encontrar su mano en medio del caos y, sobre todo, cómo fortalecer tu fe cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. Pero antes de comenzar, quiero que declares tu fe con una acción sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" y dale me gusta a este video. Al hacerlo, no solo estás comprometiéndote con tu crecimiento espiritual, sino que estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar que Dios sigue estando en control. Cada me gusta, cada comentario, es una semilla de esperanza que podemos sembrar juntos en el corazón de alguien que lo necesita. Muchos usan este canal como su única fuente de apoyo espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca o un hermano en la fe que los aliente. Tú puedes ser ese instrumento de bendición al interactuar con este contenido. Y te adelanto algo. La penúltima enseñanza de este video puede llevar la clave que desbloquee una bendición en tu vida. No te lo pierdas. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Comencemos. Nos han enseñado a confiar en Dios cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y las bendiciones llegan sin esfuerzo. Es fácil levantar las manos y decir Dios es bueno cuando la salud está intacta, cuando las cuentas están pagas y cuando las oraciones son respondidas exactamente como esperábamos. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como queremos? Cuando la enfermedad llega, cuando las deudas se acumulan, cuando las promesas parecen estar tardando demasiado. Es en esos momentos donde nuestra fe es realmente probada. La verdadera confianza en Dios no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando todo parece ir en contra, cuando las lágrimas caen y las respuestas no llegan, cuando el futuro parece incierto y la duda comienza a golpear la puerta del corazón. Es ahí donde Dios nos llama a creer más allá de lo que vemos. Piénsalo de esta manera: un niño pequeño en los brazos de su padre en medio de la oscuridad. Él no puede ver nada, no sabe qué está pasando a su alrededor, pero confía, no porque entienda la situación, sino porque sabe quién lo sostiene. Para él, la presencia de su padre es suficiente. Su seguridad no está en lo que ve, sino en la persona en la que confía. Así debería ser nuestra fe en Dios, no basada en las circunstancias, sino en su carácter. No podemos medir el amor de Dios por lo que estamos viviendo en este momento. Si hacemos eso,
caemos en el error de pensar que Dios nos ama más cuando las cosas van bien y menos cuando enfrentamos pruebas. Pero su amor es inmutable. Su fidelidad no cambia. Él sigue siendo Dios en el día soleado y en la noche oscura. Mira la historia de Pablo y Silas, hombres de fe, predicadores de la palabra, siervos fieles. Pero un día, después de hacer la obra de Dios, fueron encarcelados injustamente. Sus espaldas sangraban, sus pies estaban encadenados y la oscuridad de la prisión los rodeaba. Cualquiera en su lugar habría dudado, se habría quejado o preguntado: «Señor, ¿por qué permitiste esto?». Pero ellos hicieron algo inesperado. En lugar de rendirse a la desesperación, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. No porque la prisión se hubiera abierto todavía, no porque sus heridas hubieran sanado, sino porque confiaban en que Dios seguía siendo digno, incluso en la prueba. Y fue en ese momento de adoración cuando un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y sus cadenas se rompieron. Aquí hay una gran enseñanza. La fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Pablo y Silas no esperaron a ver el milagro para confiar en Dios. Confiaron primero y luego vieron su poder manifestarse. Quizás hoy estás en tu propia prisión, sintiéndote atrapado por la incertidumbre, el miedo o la tristeza, pero Dios te está llamando a confiar antes de ver la respuesta. Cuando entendemos esto, nuestra relación con Dios cambia. Ya no vivimos esperando que todo sea perfecto para creer, sino que aprendemos a creer, incluso cuando nada parece perfecto. Y aquí es donde surge una gran pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar ese nivel de confianza? ¿Cómo aprender a creer en Dios cuando las circunstancias parecen estar en contra? Para confiar en Dios cuando todo anda mal, primero debemos entender algo fundamental. La fe no es un sentimiento, es una decisión. No siempre sentirás que Dios está cerca, no siempre percibirás su mano obrando, pero eso no significa que Él no esté actuando. La fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos acerca de Dios. Piensa en la relación de un niño con su madre. Cuando el niño tiene hambre, llora, se inquieta, se desespera. En su mente, su necesidad es urgente y su madre debería responder en el instante. Pero la madre, que conoce mejor los tiempos y las necesidades de su hijo, tal vez esté preparando la comida en ese momento. Desde la perspectiva del niño, parece que su madre lo ignora, pero la realidad es que ella ya está actuando a su favor, incluso antes de que él lo entienda. Así es nuestra relación con Dios. Cuando las pruebas llegan, queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas. Pero Dios, que ve el cuadro completo, sabe cuándo y cómo responder. Nuestra desesperación no es señal de que Dios nos ha abandonado. Es una oportunidad para aprender a confiar en que Él sigue obrando, aun cuando no lo vemos. Es por eso que la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe verdadera no espera ver primero para creer, sino que cree primero y luego ve la mano de Dios manifestarse. Pero esto no siempre es fácil. Nuestra naturaleza humana quiere tener el control, quiere entenderlo todo, quiere ver evidencia antes de confiar. Pedro experimentó esta lucha cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantenía su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible, caminar sobre el mar sin hundirse. Pero en el momento en que miró las olas y sintió el viento fuerte, su confianza se desmoronó y comenzó a hundirse. Este es el mismo error que muchos cometemos. Cuando miramos las circunstancias, el miedo nos paraliza. Pero cuando miramos a Dios, encontramos la fuerza para seguir adelante. Si hoy sientes que estás en medio de una tormenta, debes hacerte una
Pregunta clave: ¿qué estás mirando? Si solo te enfocas en el problema, en las malas noticias, en lo que no ha salido como esperabas, inevitablemente sentirás que te hundes. Pero si levantas la mirada y decides confiar en Dios, aunque todo parezca incierto, encontrarás la paz que necesitas. Confiar en Dios no significa ignorar la realidad, significa saber que hay una verdad más grande que la realidad que vemos. Y esa verdad es que Dios sigue siendo fiel, que su amor no cambia y que Él tiene un propósito en cada temporada de nuestra vida. Esto nos lleva a un punto clave. ¿Cómo podemos desarrollar una fe que no tambalee en medio de las pruebas? ¿Cómo aprender a ver más allá de las circunstancias y mantenernos firmes en la confianza en Dios? Cuando enfrentamos dificultades, es fácil sentir que todo está fuera de control. La mente se llena de preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿A mí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde? Pero lo que muchas veces olvidamos es que nuestra visión es limitada. Solo vemos el presente, pero Dios ve el cuadro completo. Imagina que estás viendo una obra de arte a centímetros de distancia. Lo único que percibes son pinceladas aisladas, colores que no parecen tener sentido y trazos desordenados. Pero cuando tomas distancia, de repente el cuadro cobra vida y todo encaja perfectamente. Así es la obra de Dios en nuestra vida. En el momento podemos sentir que estamos en medio de un caos, pero cuando Dios termina su obra, todo tiene un propósito. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. Cuando era joven, Dios le dio un sueño en el que sería un gran líder. Pero lo que siguió después parecía contradecir por completo esa promesa. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Humanamente, todo indicaba que Dios se había olvidado de él. Sin embargo, lo que José no sabía era que cada evento en su vida lo estaba preparando para el propósito de Dios. Si nunca hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si nunca hubiera sido encarcelado, nunca habría conocido al copero del faraón. Si nunca hubiera conocido al copero, nunca habría interpretado el sueño del faraón. Y si eso no hubiera sucedido, nunca habría sido puesto como gobernador de Egipto, salvando a su familia y a toda una nación de la hambruna. Lo que parecía ser el peor capítulo de su vida, en realidad era parte del plan de Dios para llevarlo a su destino. Y cuando por fin lo entendió, pudo decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Aquí hay una verdad poderosa. Dios ve lo que tú no puedes ver. Cuando pasamos por momentos difíciles, nuestra visión se nubla por el dolor y la incertidumbre. Pero Dios ya ha escrito el final de la historia. Nada de lo que hoy enfrentas es una sorpresa para Él. Cada prueba, cada lágrima, cada situación difícil está siendo usada para un propósito mayor. Por eso, en lugar de preguntarnos ¿por qué Dios permitió esto?, deberíamos preguntarnos ¿qué está haciendo Dios con esto? Porque cuando cambiamos nuestra perspectiva y aprendemos a confiar en que Él sigue en control, encontramos la paz en medio del proceso. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si Dios realmente ve lo que nosotros no podemos ver, ¿cómo podemos aprender a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos? Confiar en Dios cuando no entendemos su plan es uno de los mayores desafíos de la fe. Nos gusta tener el control, saber lo que va a pasar, tener seguridad de que todo saldrá bien. Pero la fe no se trata de comprender cada detalle del camino, sino de saber quién nos está guiando. Piensa en un viaje en avión. Los pasajeros no ven la cabina de mando, no pueden ver la ruta ni las condiciones climáticas que se avecinan. Solo confían en que el piloto sabe lo que está haciendo. A veces el vuelo es tranquilo y cómodo, pero otras veces hay turbulencias que sacuden la nave.
En ese momento, el pasajero tiene dos opciones: entrar en pánico o confiar en que el piloto tiene el control. Así es nuestra vida espiritual. Dios es el piloto, y aunque no siempre podemos ver lo que Él está haciendo, debemos recordar que Él nunca pierde el control. Lo que hoy parece incierto, lo que parece una demora o incluso un fracaso, puede ser parte de un plan más grande que aún no comprendemos. Miremos la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Dios les prometió llevarlos a la tierra prometida, pero el proceso no fue inmediato. Pasaron 40 años en el desierto, caminando en círculos, enfrentando pruebas y desafíos. Desde su perspectiva, parecía que Dios los había abandonado, pero en realidad Dios estaba preparando su carácter antes de llevarlos a la bendición. Aquí está la clave. Dios no solo quiere llevarnos al destino, sino que quiere transformarnos en el proceso. Muchas veces, la razón por la que Dios no responde de inmediato o permite ciertas dificultades es porque está formando algo en nosotros. Nos está enseñando paciencia, dependencia, humildad y madurez espiritual. El problema es que muchas veces queremos entender primero para confiar después, pero Dios nos llama a hacer lo contrario. Confiar primero y con el tiempo entenderemos. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Nuestra inteligencia es limitada, pero Dios lo ve todo. Él ya está en el futuro, preparando lo que viene. Aunque hoy no entiendas por qué las cosas son como son, puedes estar seguro de algo: Dios no se equivoca. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si Dios realmente tiene el control y todo tiene un propósito, ¿cómo podemos encontrar paz en medio del dolor y la incertidumbre? El sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos en algún momento de la vida. A veces llega sin aviso, como una tormenta repentina que sacude nuestra estabilidad. Puede tomar muchas formas: la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, una traición, una crisis financiera. En esos momentos es natural preguntarnos: ¿por qué Dios permite esto? ¿Acaso me ha olvidado? Pero hay algo que debemos entender: Dios nunca permite el dolor sin propósito. Lo que hoy parece una herida, mañana puede ser la evidencia de su obra en tu vida. Mira la naturaleza. Para que una semilla pueda crecer y dar fruto, primero debe ser enterrada en la tierra. Debe romperse, deshacerse, transformarse en algo nuevo. Si la semilla tuviera conciencia, seguramente sentiría que está siendo destruida, pero en realidad está en proceso de convertirse en algo más fuerte y fructífero. Así también funciona la obra de Dios en nosotros. Cuando Dios permite que atravesemos tiempos difíciles, no es para castigarnos ni para destruirnos. Es porque está formando algo en nuestro interior. La prueba no es el final, es el proceso por el cual Dios nos fortalece, nos moldea y nos prepara para lo que viene. Job es el mayor ejemplo de esto. Perdió todo lo que tenía: su familia, su salud, sus bienes. Y aunque no entendía lo que estaba pasando, se mantuvo firme en su fe. Él no sabía que Dios estaba usando su historia para demostrar su gloria y fidelidad. Pero cuando el proceso terminó, Dios restauró todo lo que había perdido y lo bendijo aún más de lo que tenía antes. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Juan 16:33. Pero nos dejó una promesa: confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que ninguna prueba es más grande que el poder de Dios. Aquí es donde nuestra perspectiva debe cambiar. En lugar de preguntarnos: ¿por qué me pasa esto?, debemos comenzar a preguntarnos: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto?
Porque cuando entendemos que el dolor tiene propósito, dejamos de ver la prueba como un castigo y empezamos a verla como un entrenamiento para algo mayor. El oro necesita pasar por el fuego para ser purificado. Un diamante solo se forma bajo gran presión. Un músculo solo crece cuando es sometido a resistencia. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Crece en la prueba, se fortalece en la dificultad y se purifica en el fuego de la adversidad. Si hoy estás enfrentando una prueba, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna lucha, ninguna pérdida. Todo está siendo usado para cumplir un propósito mayor en tu vida. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si el dolor tiene un propósito, ¿cómo podemos atravesarlo sin perder la fe? ¿Cómo podemos resistir cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas? Atravesar el dolor sin perder la fe es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes. Hay momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, que nuestras oraciones no son escuchadas, que Dios está en silencio. Pero la clave no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a enfrentarlo con una perspectiva diferente. Imagina que un alfarero está moldeando una vasija de barro. Si el barro pudiera hablar, probablemente se quejaría del proceso. El alfarero lo aplasta, lo estira, lo somete a presión, lo pone en el fuego. Desde la perspectiva del barro, parecería que todo es sufrimiento. Pero desde la perspectiva del alfarero, cada paso es necesario para convertirlo en algo hermoso y útil. Así es la obra de Dios en nuestra vida. Cada prueba, cada momento difícil es parte del proceso de transformación. Dios no permite el dolor sin razón. Lo que hoy parece injusto, lo que hoy duele, lo que hoy parece innecesario, es exactamente lo que Dios está usando para fortalecerte. Mira la vida de Pedro. Él fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pero también uno de los que más falló. En la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, a pesar de haber dicho que estaría dispuesto a morir por él. Seguramente, en ese momento, Pedro sintió que había fallado para siempre, que su llamado había terminado, que Dios ya no podía usarlo. Pero lo que Pedro no sabía era que esa prueba sería parte de su transformación. Jesús no lo rechazó por su fracaso, sino que lo restauró y lo preparó para ser uno de los líderes más influyentes en la iglesia primitiva. Años después, Pedro predicó un solo mensaje y 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. Hechos 2:41. Su prueba no fue su final, fue su preparación. Aquí está la clave. Dios no está interesado en hacerte pasar por el fuego sin razón. Está usando cada prueba para fortalecerte, para prepararte para lo que viene, para pulir tu carácter y llevarte a un nuevo nivel de fe. Pero, ¿cómo resistimos cuando el dolor es intenso? La respuesta está en permanecer en su presencia. Cuando pasamos tiempo con Dios en oración, cuando nos sumergimos en su palabra, cuando aprendemos a alabar en medio de la prueba, nuestra perspectiva cambia. No estamos solos en el proceso, Él está con nosotros en cada paso. Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete que no pasaremos por el fuego, pero sí promete que el fuego no nos destruirá. Si hoy te sientes débil, si sientes que tu fe se tambalea, quiero que recuerdes esto. No estás solo. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Si Dios permite el proceso para fortalecernos, ¿cómo podemos aprender a confiar en su tiempo y no desesperarnos cuando la respuesta tarda en llegar?
Esperar en Dios es una de las pruebas más difíciles de la fe. Nos han enseñado a orar, a creer, a confiar, pero pocas veces nos enseñan a esperar. Y, sin embargo, la espera es una de las herramientas más poderosas que Dios usa para moldearnos. Vivimos en una generación que quiere respuestas inmediatas. Queremos que Dios actúe rápido, que solucione nuestros problemas en el momento exacto en que los presentamos. Pero Dios no se mueve según nuestro reloj. Él trabaja en su tiempo perfecto y muchas veces ese tiempo incluye la espera. Mira la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa clara: tendría un hijo y sería padre de una gran nación. Pero pasaron años y años y la promesa no se cumplía. Humanamente, todo indicaba que ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba envejeciendo, su esposa Sara también. Desde su perspectiva, la promesa parecía imposible. Aquí es donde muchas personas fracasan en la fe. Se cansan de esperar y toman decisiones apresuradas. Abraham y Sara cometieron este error cuando decidieron tener un hijo a través de Agar, la sierva. En su desesperación por ver la promesa cumplida, intentaron ayudar a Dios, pero lo que lograron fue complicar aún más la situación. Cuando tratamos de adelantarnos a los tiempos de Dios, solo terminamos en problemas. La espera no es un castigo, es un proceso de preparación. Dios no solo estaba esperando el momento adecuado para cumplir su promesa a Abraham, también estaba formando su carácter, enseñándole a depender completamente de él. A veces pensamos que Dios nos hace esperar porque se ha olvidado de nosotros, pero es todo lo contrario. Nos hace esperar porque está trabajando en nosotros. Su silencio no significa ausencia, significa proceso. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué la espera nos fortalece? Porque en la espera aprendemos a depender de Dios. Nos volvemos más fuertes, más firmes, más preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. Si Dios te ha hecho esperar, no es porque haya olvidado tu oración, es porque está preparando algo mejor de lo que imaginas. Pero la gran pregunta es: ¿cómo podemos mantenernos firmes y no desesperarnos cuando sentimos que la espera se vuelve demasiado larga? Esperar en Dios no significa cruzarse de brazos y resignarse. La espera en Dios es activa, no pasiva. Es un tiempo en el que seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos caminando, aun cuando no vemos la respuesta. El problema es que cuando la respuesta de Dios tarda, nuestra mente empieza a llenarse de dudas. Nos preguntamos si Dios realmente nos escuchó, si estamos haciendo algo mal, si acaso nos ha olvidado. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en la trampa del enemigo, quien tratará de convencernos de que Dios no cumplirá su promesa. Pero aquí hay una verdad que debes recordar: Dios nunca llega tarde. Puede parecer que todo se está demorando, que el milagro no llega, que las puertas no se abren, pero Dios está obrando detrás de escena. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero su tiempo siempre es perfecto. Mira la historia de Lázaro. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús diciendo que estaba enfermo. Ellas esperaban que Jesús viniera de inmediato, que sanara a Lázaro antes de que muriera. Pero Jesús no llegó a tiempo, o al menos eso parecía. Cuando finalmente apareció, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Desde la perspectiva de Marta y María, Jesús había fallado. Si tan solo hubiera llegado antes, su hermano estaría vivo. Pero Jesús tenía un propósito mayor. No solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. Cuando Marta le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», Jesús respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: «Yo soy la resurrección y la vida.
Juan 11:25. Y momentos después, Lázaro salió de la tumba, vivo y restaurado. ¿Qué nos enseña esta historia? Que lo que parece un retraso, en realidad es parte del plan de Dios. Marta y María querían una sanidad, pero Jesús tenía preparado un milagro mucho mayor. Dios no solo quiere responder tu oración, quiere sorprenderte con algo más grande de lo que esperabas. Pero la pregunta es, ¿podrás confiar en Él, incluso cuando parece que ha tardado demasiado? David esperó 15 años desde que fue ungido hasta que llegó a ser rey. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ver la tierra prometida. La espera es parte del proceso de Dios, no porque Él se demore, sino porque Él está preparando lo mejor para el momento exacto en que lo necesitas. Si hoy sientes que estás esperando por demasiado tiempo, no te desesperes. En lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, enfócate en lo que Dios está haciendo en tu interior. Cada día de espera te está formando, te está fortaleciendo y te está acercando más al propósito que Dios tiene para ti. Y esto nos lleva a una verdad crucial. Si queremos mantenernos firmes en medio de la espera, debemos aprender a ver a Dios como nuestra verdadera fuente de satisfacción, más allá de las respuestas que buscamos. Cuando enfrentamos momentos difíciles, muchas veces nuestra fe está condicionada a lo que Dios haga o deje de hacer. Confiamos en Él mientras todo vaya bien, mientras las oraciones sean respondidas, mientras las puertas se abran. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta no llega? ¿Cuando la prueba se prolonga? Cuando, a pesar de orar y creer, todo sigue igual o incluso empeora. Aquí es donde nuestra fe es verdaderamente probada, porque confiar en Dios no es solo esperar que haga lo que queremos, sino creer que Él sigue siendo suficiente aun cuando no veamos lo que esperamos. Mira la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor les dio un ultimátum: o se inclinaban ante la estatua de oro o serían lanzados al horno de fuego. Para muchos, este sería el momento de cuestionar a Dios. Señor, hemos sido fieles, ¿por qué permites esto? Pero su respuesta al rey fue impactante. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, de todas maneras, no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Ellos sabían que Dios tenía el poder para salvarlos, pero incluso si no lo hacía, su fe no dependía de lo que Dios hiciera, sino de quién era Él. Dios era suficiente para ellos, aun si no veían el milagro. Hoy muchos cristianos viven una fe condicionada. Señor, confío en ti, pero solo si me sanas. Te seguiré, pero solo si me prosperas. Te adoro, pero solo si respondes esta oración. Pero la verdadera fe dice, Señor, aunque no vea la respuesta, aunque no entienda el proceso, aunque todo parezca en contra, sigo confiando en ti, porque tú eres suficiente. Pablo vivió esta verdad en carne propia. En 2 Corintios 12, 7, 9, él habla de un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba y por lo cual oró 3 veces para que Dios lo quitara. Pero la respuesta de Dios no fue sanar a Pablo, sino decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces Dios no nos da lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos. Y lo que más necesitamos es aprender que Él es suficiente. Si todo lo que tienes en la vida desapareciera, si las respuestas nunca llegaran, si las puertas nunca se abrieran, ¿seguiría Dios siendo suficiente para ti? Cuando llegamos al punto en el que Dios es nuestra mayor satisfacción y no solo lo que Él puede darnos, encontramos una fe inquebrantable. Y es ahí donde aprendemos que nuestra relación con Dios no debe basarse en lo que Él haga o deje de hacer, sino en lo que Él es.
Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo podemos llegar al nivel de fe en el que Dios sea suficiente sin importar lo que enfrentemos? Llegar a un nivel de fe donde Dios sea suficiente, sin importar lo que enfrentemos, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino de transformación que Dios va obrando en nosotros a medida que maduramos espiritualmente. Pero para alcanzar esa confianza plena en Él, hay algo que debemos aprender primero. Nuestro gozo y nuestra paz no pueden depender de las circunstancias. Piénsalo un momento. Si tu paz depende de que todo salga bien, nunca tendrás paz verdadera. Si tu gozo depende de que Dios responda a tus oraciones exactamente como esperas, tu felicidad siempre será frágil. Pero si tu gozo y tu paz dependen de Dios mismo, entonces nada en esta vida podrá arrebatártelos. Pablo entendió esta verdad cuando escribió Filipenses 4, 11, 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Notas lo que Pablo dice? He aprendido. No nació con esa fe inquebrantable, sino que fue algo que Dios le enseñó a través de las pruebas. Aprendió que su gozo no dependía de lo que tenía, sino de quién tenía, a Cristo. Y aquí hay una verdad importante. Dios permite temporadas de escasez para enseñarnos a depender solo de Él. Si siempre tuviéramos todo resuelto, si nunca enfrentáramos pruebas, jamás aprenderíamos lo que significa confiar plenamente en Dios. Es fácil decir que Dios es nuestra provisión cuando el dinero abunda, pero sigues creyéndolo cuando enfrentas crisis. Es fácil decir que Dios es sanador cuando tienes salud, pero ¿sigues confiando en su bondad cuando llega la enfermedad? La fe verdadera se demuestra en los momentos difíciles, cuando decidimos seguir confiando incluso cuando no entendemos. Mira la historia de Habacuc. Era un profeta que vivió en tiempos de gran crisis en Israel. No entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento, pero al final de su libro hace una declaración de fe impresionante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Habacuc decidió que su gozo no dependería de lo que tenía, sino de Dios mismo. Y cuando llegamos a ese punto, nada en este mundo puede robarnos la paz, porque hemos aprendido a vivir en completa confianza en Dios. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para llegar a este nivel de confianza? ¿En Dios? La respuesta está en nuestra relación con Él. Cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a confiar en Él. Cuanto más leemos su palabra, más entendemos su carácter. Cuanto más oramos, más experimentamos su paz en nuestro corazón. Dios no quiere que tengas una fe frágil que dependa de cómo van las cosas en tu vida. Él quiere llevarte a un nivel donde puedas decir con total seguridad, Dios es suficiente. Y para mí, pase lo que pase. Y esto nos lleva a una enseñanza clave. Si Dios realmente es suficiente, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la confianza de que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no vemos salida? Cuando las cosas no salen como esperábamos, es fácil sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Miramos nuestra situación y nos preguntamos, ¿por qué Dios no ha hecho nada aún? ¿Acaso me ha abandonado? Pero hay algo que debemos recordar: Dios nunca llega tarde. Su plan siempre es perfecto, aunque no lo entendamos en el momento. Mira lo que pasó con Moisés y el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con señales y maravillas,
Pero cuando llegaron al Mar Rojo, parecía que todo estaba perdido. El ejército de Faraón venía detrás de ellos y al frente tenían un mar imposible de cruzar. Seguramente muchos comenzaron a entrar en pánico. Desde su perspectiva, Dios los había llevado hasta un callejón sin salida. Pero lo que no sabían es que Dios ya tenía la salida planeada. En el momento exacto, Moisés levantó su vara y el mar se abrió en dos. El milagro no llegó antes ni después, sino en el instante preciso en que Dios había determinado. Esto nos enseña algo importante. Dios nunca está inactivo. Aunque no lo veamos, Él está trabajando en los detalles de nuestro futuro. Lo que para nosotros parece un retraso, en realidad es el tiempo perfecto de Dios. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de Lázaro. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo. Esperaban que Jesús llegara de inmediato, que interviniera antes de que fuera demasiado tarde. Pero en lugar de correr a sanarlo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Desde la perspectiva humana, Jesús había tardado demasiado. Marta le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Pero Jesús no había llegado tarde. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. En lugar de simplemente sanar a Lázaro, hizo algo mucho más grande: lo resucitó. Aquí está la clave. Dios no siempre responde en nuestro tiempo porque su plan es mayor al que podemos imaginar. Marta y María querían una sanidad, pero Jesús tenía en mente una resurrección. Lo que parecía ser una demora, en realidad era una preparación para un milagro mayor. Si hoy sientes que Dios está tardando en responder, quiero que recuerdes esto: Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue obrando, aunque no lo veas. Su reloj es perfecto, y cuando llegue el momento indicado, su respuesta será más grande y poderosa de lo que esperabas. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos mantener la fe mientras esperamos el tiempo de Dios? ¿Cómo resistimos la tentación de dudar cuando parece que la respuesta nunca llega? Esperar el tiempo de Dios no es fácil. Cuando las respuestas tardan, nuestra mente se llena de dudas. Nos preguntamos si Dios nos ha escuchado, si estamos haciendo algo mal, si acaso Él ha cambiado de opinión. Pero la verdad es esta: Dios nunca falla, y su tiempo siempre es perfecto. El problema es que muchas veces queremos que Dios actúe conforme a nuestro calendario. Queremos que las puertas se abran cuando nosotros lo decidimos, que las oraciones sean respondidas de inmediato, que las soluciones lleguen en nuestro tiempo. Pero Dios no trabaja bajo nuestras condiciones. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Mira la vida de José. Dios le dio un sueño en el que sería un gran líder, pero lo que siguió después no parecía encajar con esa promesa. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Para cualquiera, su historia parecía ir en la dirección opuesta al plan de Dios. Pero lo que José no sabía era que cada paso en su vida era una preparación para su destino. Si José hubiera salido de la cárcel antes de tiempo, no habría estado en la posición correcta para interpretar el sueño del faraón. Si no hubiera sido vendido como esclavo, jamás habría llegado a Egipto. Cada momento difícil que vivió era parte del plan de Dios para llevarlo exactamente donde tenía que estar. Aquí hay una verdad que necesitamos aceptar. Dios no solo quiere llevarnos a nuestro destino, también quiere prepararnos para cuando lleguemos ahí. Muchas veces, la razón por la que Dios nos hace esperar es porque todavía hay algo que necesita formar en nosotros antes de darnos lo que hemos pedido. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida.
no porque Dios tardara en cumplir su promesa, sino porque ellos no estaban listos para recibirla. Su mentalidad todavía era de esclavos, y Dios quería transformar su forma de pensar antes de llevarlos a la tierra de bendición. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces queremos que Dios nos entregue algo para lo cual aún no estamos preparados. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios está más interesado en lo que estamos aprendiendo en el proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos? Primero, debemos seguir confiando. Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. La fe no es solo creer cuando vemos la respuesta, es creer incluso cuando todo parece estar en silencio. Segundo, debemos seguir creciendo. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Usa este tiempo para fortalecer tu relación con Dios, para madurar espiritualmente, para desarrollar la paciencia y la confianza en su plan. Tercero, debemos aprender a descansar en Dios. La ansiedad por el futuro no cambiará nada. Mateo 6:34 dice: no os afanéis por el día de mañana. Dios ya está en tu futuro preparando lo que necesitas. Tu parte es confiar en que, cuando llegue el momento, todo estará en su lugar. Si hoy sientes que Dios está tardando, recuerda esto: su tiempo es perfecto. No está retrasado ni se ha olvidado de ti. Él sigue obrando, y cuando la respuesta llegue, será más grande y poderosa de lo que esperabas. Pero esto nos lleva a un punto fundamental. Mientras aprendemos a esperar, también debemos aprender a encontrar paz en medio de la tormenta. Porque la verdadera fe no solo confía en que Dios obrará, sino que aprende a descansar en Él, incluso cuando el milagro aún no ha llegado. La ansiedad, el miedo y la preocupación son enemigos silenciosos de la fe. Cuando enfrentamos problemas, nuestra mente comienza a imaginar los peores escenarios, a dudar de las promesas de Dios y a enfocarse en lo que no podemos controlar. Nos sentimos atrapados en la tormenta, buscando desesperadamente una salida. Pero hay algo que debemos recordar. Dios nos ha prometido una paz que es más grande que cualquier tormenta. Jesús nos dejó una promesa poderosa en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de problemas, sino la seguridad de que Él está en control. No es una paz que depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios tiene el control absoluto sobre cada situación. Mira lo que ocurrió con los discípulos en la tormenta. Jesús les dijo que cruzaran al otro lado del mar, pero en medio del camino una gran tempestad golpeó la barca. El viento era fuerte, las olas eran gigantes y todo indicaba que estaban a punto de hundirse. Mientras ellos entraban en pánico, Jesús estaba dormido. Desde su perspectiva, Jesús parecía indiferente a su sufrimiento. «Señor, sálvanos, que perecemos», gritaron llenos de miedo. Mateo 8:25. Ellos creían que su seguridad dependía de que la tormenta se detuviera, pero Jesús les mostró que su seguridad dependía de quién estaba en la barca con ellos. Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y todo quedó en calma. Pero antes de hacer el milagro, les hizo una pregunta clave. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Aquí hay una enseñanza profunda. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios en medio del miedo. Los discípulos tenían a Jesús con ellos, pero su falta de fe los hizo dudar de su poder. La tormenta no era el problema. El problema era que ellos olvidaron quién estaba con ellos en la tormenta, así como Jesús estaba en la barca con los discípulos.
Él está contigo en tu prueba. Y si Jesús está contigo, entonces la tormenta no tiene la última palabra. La paz de Dios no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que, aunque las enfrentes, no te destruirán. Porque la paz de Dios no depende de lo que pasa afuera, sino de la certeza de que Él sigue teniendo el control. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos experimentar esa paz en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aprender a descansar en Dios cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control? Experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta no es algo que suceda automáticamente. Es una decisión diaria, un entrenamiento espiritual que requiere disciplina y confianza. No se trata de esperar que las circunstancias cambien para sentir paz, sino de aprender a descansar en Dios, aun cuando todo parece estar fuera de control. Mira lo que dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos la clave para recibir la paz de Dios. Primero, no te preocupes. La ansiedad no soluciona nada. Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La preocupación solo roba nuestra paz, pero nunca cambia la situación. Segundo, ora y entrega tus cargas a Dios. La paz llega cuando aprendemos a soltar lo que no podemos controlar. Dios quiere que pongas en sus manos todo aquello que te quita la tranquilidad. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que intercambiamos nuestra ansiedad por su paz. Y tercero, sé agradecido. Notemos que Filipenses 4:6 dice que nuestras peticiones deben ir con acción de gracias. Esto significa que debemos aprender a agradecer a Dios antes de ver la respuesta. La gratitud es una forma de fe, porque demuestra que confiamos en que Dios ya está obrando, incluso cuando no lo vemos. Pero, ¿qué hacemos cuando los pensamientos de miedo y preocupación siguen viniendo? Aquí es donde debemos aprender a disciplinar nuestra mente. Filipenses 4:8 nos dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente es un campo de batalla. Si permitimos que la preocupación y el miedo dominen nuestros pensamientos, perderemos la paz. Pero si aprendemos a enfocar nuestra mente en la verdad de Dios, su paz llenará nuestro corazón. David nos da un ejemplo perfecto de esto en el Salmo 42:11. En medio de su angustia, se hace una pregunta a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y luego declara con fe, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí está la clave. Cuando la ansiedad te ataque, no dejes que tu mente se hunda en pensamientos de derrota. Háblale a tu alma. Recuérdale, ¿quién es Dios? Declara sus promesas. La paz de Dios no es un sentimiento pasajero. Es una convicción que se fortalece cuando decidimos creer en su fidelidad. Si hoy sientes que la tormenta en tu vida es demasiado fuerte, recuerda esto. Dios no ha cambiado. Así como Jesús calmó la tormenta con una palabra, Él también puede traer calma a tu corazón. Pero hay un arma poderosa que muchas veces olvidamos usar en medio de las crisis. Algo que no solo nos da paz, sino que tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual a nuestro alrededor.
Cuando estamos en crisis, lo primero que solemos perder es nuestra adoración. Nos enfocamos tanto en el problema que dejamos de alabar a Dios, dejamos de orar con gratitud y comenzamos a vivir en un estado de queja y desesperación. Pero lo que muchos no saben es que la adoración no solo es un acto de alabanza, sino un arma poderosa contra el enemigo. Mira lo que dice Isaías 61:3, para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dios nos ha dado un arma contra la angustia, y esa arma es la adoración. La alabanza tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual, de romper cadenas y de traer paz en medio del caos. Un ejemplo impresionante de esto es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en un calabozo oscuro. En una situación así, cualquiera habría caído en la desesperación. Pero, en lugar de quejarse o lamentarse, hicieron algo increíble. Comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y mientras adoraban, algo sobrenatural ocurrió. De repente, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. La adoración liberó un milagro. La cárcel no los detuvo, el dolor no los detuvo, la injusticia no los detuvo. Porque la adoración no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra decisión de confiar en Dios. Muchos creen que primero necesitan ver el milagro para poder adorar. Pero Pablo y Silas nos enseñan que cuando adoramos en la prueba, el milagro viene después. Esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué la adoración tiene tanto poder? Porque la adoración cambia nuestro enfoque. Cuando adoras, dejas de mirar el problema y comienzas a mirar a Dios. En lugar de centrarte en lo que falta, recuerdas lo que Dios ya ha hecho. En lugar de escuchar las mentiras del enemigo, comienzas a proclamar la verdad de Dios. Mira lo que dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando adoramos, Dios se manifiesta. Su presencia llena el lugar, su paz inunda nuestro corazón y su poder comienza a obrar en nuestras vidas. Entonces, si hoy te sientes atrapado en una crisis, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Con tu voz? ¿Estás alimentando tu desesperación con quejas o estás levantando adoración a Dios? Porque cuando decides adorar en la prueba, el cielo se abre, las cadenas se rompen, y Dios comienza a obrar de maneras que jamás imaginaste. Pero esto nos lleva a un punto clave. Si la adoración es tan poderosa, ¿cómo podemos hacer de ella una parte constante de nuestra vida y no solo un recurso en tiempos de crisis? Para que la adoración se convierta en una parte constante de nuestra vida y no solo en un recurso en tiempos de crisis, debemos entender algo fundamental. La adoración no es solo un canto, es un estilo de vida. Muchos limitan la adoración a los momentos de alabanza en la iglesia, a la música cristiana o a los momentos de oración. Pero la verdadera adoración va mucho más allá. Es la actitud con la que vivimos, la forma en la que respondemos a las pruebas y nuestra disposición a honrar a Dios en todo momento. Romanos 12:1 nos dice: Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, Pablo nos muestra que la adoración no es solo lo que decimos o cantamos, sino la manera en que vivimos. Pero ¿cómo podemos hacer de la adoración un hábito constante? Primero, cambia tu enfoque y adora por quién es Dios, no solo por lo que hace. Muchas veces nuestra adoración está condicionada a nuestras circunstancias.
Cuando todo va bien, adoramos con pasión, pero cuando llegan las pruebas, nos callamos. Sin embargo, los verdaderos adoradores no adoran porque Dios los bendice, sino porque Dios es digno. Job nos da un ejemplo perfecto de esto. Perdió su riqueza, su familia y su salud en un solo día, pero su respuesta fue sorprendente. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no entendía su prueba, pero entendía quién era Dios. Y eso fue suficiente para seguir adorando. Segundo, adora en todo momento, no solo en la iglesia. Efesios 5:19 nos anima a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esto significa que la adoración debe ser parte de nuestra vida diaria. No importa si estamos en casa, en el trabajo o enfrentando una crisis, siempre debemos llevar una actitud de adoración. Tercero, convierte la adoración en tu respuesta automática. Cuando algo malo sucede, lo primero que hacemos es preocuparnos, enojarnos o desanimarnos. Pero imagina si, en lugar de eso, nuestra primera reacción fuera adorar. David nos dejó un modelo de esto. Cada vez que enfrentaba una dificultad, su respuesta era correr a la presencia de Dios en adoración. En Salmo 34:1 dijo: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». No solo en los tiempos buenos, no solo cuando vea respuestas, no solo cuando todo sea fácil, en todo tiempo. Cuarto, entiende que la adoración transforma tu entorno espiritual. La adoración no solo nos cambia a nosotros, también cambia la atmósfera a nuestro alrededor. Recuerda lo que pasó con Pablo y Silas en la cárcel. Cuando adoraron, no solo sus cadenas se rompieron, sino que también las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Esto significa que cuando decides adorar a Dios en medio de la prueba, también impactas la vida de quienes te rodean. La presencia de Dios no solo viene sobre ti, sino que comienza a manifestarse en tu casa, en tu familia y en tu entorno. Y quinto, adora incluso cuando no sientas ganas. Habrá días en los que no sentirás fuerzas para adorar. Días en los que la angustia, la tristeza o el cansancio querrán cerrar tu boca. Pero la adoración no es cuestión de emociones, sino de decisión. Hebreos 13:15 nos dice: «Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre». A veces, la adoración será un sacrificio. No porque Dios necesite que le cantemos, sino porque cuando adoramos en el dolor, le estamos diciendo a Dios: «Confío en ti, aunque no entienda lo que está pasando». Y aquí está la clave de todo. La adoración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos recuerda que Dios es más grande que cualquier problema, que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias y que su amor sigue siendo el mismo en la prueba y en la bendición. Si hoy te sientes atrapado en una tormenta, decide adorar. No porque todo sea fácil, sino porque Dios sigue siendo digno. Porque cuando la adoración se convierte en tu estilo de vida, la presencia de Dios se vuelve tu lugar de descanso. Pero hay algo más. Dios no solo quiere que confiemos en Él, que esperemos en su tiempo o que lo adoremos en medio de la prueba. Él también quiere que nuestra fe se fortalezca con una herramienta que muchas veces pasamos por alto. Las palabras tienen poder. Lo que hablamos puede fortalecer nuestra fe o debilitarla, puede acercarnos más a Dios o alejarnos de sus promesas. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos limitamos el poder de Dios en nuestra vida al declarar derrota, temor y desesperanza en medio de las pruebas. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama
comerá de sus frutos. Esto significa que lo que hablamos tiene un impacto espiritual en nuestra vida. Si constantemente repetimos frases como "no puedo más", "Dios se olvidó de mí", "nunca saldré de esta situación", estamos reforzando la duda en nuestro corazón. Pero si en cambio declaramos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Jesús nos dio un ejemplo claro de esto cuando fue tentado en el desierto. Satanás trató de debilitarlo, de tentarlo, de hacerlo dudar de su identidad. Pero Jesús no se defendió con argumentos humanos, sino con la palabra de Dios. En cada tentación respondió con "escrito está". Mateo 4:4. Cuando declaramos la palabra de Dios en medio de la prueba, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fortalecer tu fe? Comienza a hablar lo que Dios dice, no lo que tu situación te dice. No repitas las mentiras del enemigo, declara las promesas de Dios. Si te sientes débil, di: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", Filipenses 4:13. Si sientes que la batalla es demasiado difícil, di: "Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo", 1 Juan 4:4. Si sientes temor, di: "No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo", Salmo 23:4. Cada vez que hablas la palabra de Dios, estás edificando tu fe. Estás recordándole a tu mente y a tu espíritu quién es Dios y qué ha prometido. Pero aquí está la clave. No basta con solo leer o conocer las promesas de Dios. Debemos aprender a declararlas con autoridad. Porque la palabra de Dios no solo tiene poder cuando la creemos, sino cuando la proclamamos con fe. En tiempos de dificultad, lo que declaramos con nuestra boca puede determinar si nos hundimos en la desesperación o si nos levantamos en victoria. Pero hay algo más profundo. ¿Cómo podemos entrenarnos para que nuestra primera reacción ante la crisis sea declarar la palabra de Dios en vez de llenarnos de temor y negatividad? Para que nuestra primera reacción en la crisis sea declarar la palabra de Dios en vez de llenarnos de temor y negatividad, debemos entrenar nuestra mente y espíritu en la verdad de Dios. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí encontramos una clave fundamental. La palabra de Dios debe estar en nuestra boca y en nuestra mente en todo momento. No solo cuando estemos en la iglesia o cuando escuchemos una prédica, sino día y noche. Si queremos que nuestras palabras reflejen fe en tiempos de crisis, debemos llenar nuestro corazón con la verdad de Dios antes de que la crisis llegue. Porque en el momento difícil hablarás lo que ya está dentro de ti. Primero, llena tu mente con la palabra antes de que lleguen las pruebas. Jesús dijo en Lucas 6:45, "De la abundancia del corazón habla la boca". Esto significa que lo que constantemente alimentas en tu mente y corazón será lo que salga de tu boca en los momentos difíciles. Si pasas más tiempo consumiendo noticias negativas, escuchando palabras de derrota o rodeado de personas que solo se quejan, cuando llegue la prueba, tu reacción será temor, queja y ansiedad. Pero si decides alimentar tu mente con la palabra de Dios, cuando llegue el problema, tu primera reacción será declarar la verdad de Dios. Segundo, reemplaza pensamientos negativos con declaraciones de fe. Cada vez que el enemigo te ataque con pensamientos de duda y miedo, responde con la palabra. Si el enemigo te dice,
no vas a salir de esta situación, responde: escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Si el enemigo te dice, Dios no te escucha, responde: escrito está, claman los justos y Jehová los oye. Salmo 34:17. Si el enemigo te dice, no tienes fuerzas, responde: escrito está, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Haz de esto un hábito. Cada vez que un pensamiento de derrota venga a tu mente, reemplázalo inmediatamente con una declaración de fe. Tercero, declara la palabra en voz alta todos los días. No basta con solo pensar en las promesas de Dios, debes hablarlas. Algo sucede en el mundo espiritual cuando declaras la palabra con autoridad. Mira lo que dice Job 22:28. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tus palabras tienen poder. Comienza cada día declarando las promesas de Dios sobre tu vida, tu familia, tu salud y tus finanzas. No esperes a que llegue la crisis para empezar a hablar fe. Entrena tu espíritu desde ahora. Cuarto, rodéate de personas que hablen fe. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si quieres desarrollar un espíritu fuerte en la fe, necesitas rodearte de personas que te impulsen a creer en las promesas de Dios. No busques consejo en personas negativas o incrédulas. Rodéate de aquellos que, en lugar de alimentar tu miedo, te recordarán quién es Dios. Quinto, ora con autoridad, no con desesperación. Muchos oran desde la desesperación, en lugar de orar desde la fe. En vez de suplicar con miedo, ora declarando la verdad de Dios con autoridad. Jesús nos enseñó a orar con fe cuando dijo en Marcos 11:23: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Habla a tu montaña, declara con fe que Dios tiene el control. Ora con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque todavía no veas la respuesta. Cuando aprendes a vivir declarando la palabra de Dios y no tus emociones, tu vida cambia. Tu fe se fortalece, tu mente se llena de paz y el enemigo pierde poder sobre tus pensamientos. Pero esto nos lleva a una enseñanza aún más profunda. Dios no solo quiere que confiemos en su palabra, sino que aprendamos a ver nuestras pruebas como parte de un plan mayor. Porque cada lucha que enfrentas hoy puede convertirse en el testimonio que cambiará la vida de otros mañana. Cada prueba que enfrentas hoy puede ser la base de un testimonio poderoso mañana. Nada de lo que has pasado es en vano. Dios no solo quiere sacarte de la crisis, quiere usarla para transformar tu vida y bendecir a otros. Mira lo que dice 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto significa que cada vez que Dios te ayuda a superar una prueba, también está equipándote para ayudar a otros. Tu testimonio tiene el poder de fortalecer la fe de alguien más. Lo que hoy te duele, mañana será la prueba de que Dios sigue obrando. Un ejemplo perfecto de esto es la vida de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y pasó años sufriendo injusticias. Pero cuando Dios cumplió su plan y lo puso como gobernador de Egipto, entendió que todo tenía un propósito. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, les dice algo impresionante.
Vosotros pensasteis, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José entendió que cada lágrima, cada injusticia y cada momento de sufrimiento tenía un propósito mayor. Su dolor no fue en vano. Dios lo usó para salvar a su familia y a toda una nación. Lo mismo puede pasar contigo. Dios no permite el dolor sin razón. Si has pasado por el fuego, es porque Dios quiere convertirte en un testimonio vivo de su fidelidad. Las luchas que has enfrentado no son el final de tu historia, son el inicio de algo mayor. Piénsalo, las personas más fuertes en la fe no son aquellas que nunca han sufrido, sino aquellas que han visto la mano de Dios en medio del sufrimiento. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesita. Esa enfermedad que venciste, esa crisis que superaste, esa pérdida que lograste atravesar con la ayuda de Dios. En todo puede ser usado para fortalecer a alguien que hoy está pasando por lo mismo. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra prueba se convierta en un testimonio poderoso y no en una herida que nos paralice? Para que nuestra prueba se convierta en un testimonio poderoso y no en una herida que nos paralice, debemos tomar una decisión: entregar nuestro dolor a Dios y permitirle usarlo para su gloria. Muchas personas atraviesan dificultades y quedan atrapadas en el resentimiento, la tristeza o la amargura. Se enfocan en lo que perdieron, en lo que sufrieron, en lo que no entendieron, pero aquellos que deciden confiar en Dios, incluso después de la tormenta, son los que ven cómo Él transforma su historia en algo glorioso. Mira lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, no solo las buenas, no solo las bendiciones visibles, todas las cosas. Esto significa que incluso aquello que hoy no entiendes, incluso aquello que dolió profundamente, incluso lo que parecía un fracaso, Dios lo está usando para un propósito mayor. Pero aquí está la clave. Debemos dejar de vernos como víctimas y comenzar a vernos como testimonios de la fidelidad de Dios. Cuando Jesús resucitó, sus heridas seguían visibles. Tomás no creyó hasta que pudo ver las marcas en sus manos y tocar la herida en su costado. Pero esas cicatrices no eran señal de derrota, sino de victoria. Así también ocurre con nosotros. Nuestras heridas pueden ser prueba del dolor que vivimos o evidencia del poder de Dios en nuestra vida. La diferencia está en cómo decidimos contar nuestra historia. Si hablas de tu pasado con amargura, seguirás atado a él. Pero si hablas de tu pasado como un testimonio del poder de Dios, serás un instrumento de bendición para otros. Tu historia puede liberar a alguien más. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita para encontrar esperanza, porque lo que Dios hizo en ti, también puede hacerlo en otros. Si hoy estás en medio de la prueba, quiero que recuerdes esto. Esto no es el final. Dios aún no ha terminado contigo. Él está escribiendo un testimonio con tu vida. Y cuando salgas de esto, porque vas a salir, tendrás una historia de victoria que impactará a muchos. Así que no te rindas, no dudes, no dejes que el dolor te defina. Dios sigue en control, y cuando mires atrás, verás que todo tenía un propósito perfecto. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Dios sigue en control. Incluso cuando todo parece derrumbarse, no estás solo en esta prueba. Él está obrando aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca ir en contra. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios: confío en Dios, aunque no entienda. Declara con fe que, pase lo que pase, tu confianza está en Él. Y si aún no lo has hecho, dale
me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan una palabra de esperanza. Recuerda que muchos usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Tú puedes ser un canal de bendición simplemente compartiendo este mensaje con alguien que lo necesite. Y antes de despedirme, quiero decirte esto: Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy ves como una prueba, un día lo verás como la mayor evidencia de su amor y fidelidad en tu vida. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo estudio.